buenas remolachers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal vais por ahí? ¿Qué tal Mic? ¿Qué tal Tine? ¿Qué tal TV Zurda? ¿Qué tal Patri, Gorazarre, Rusineta, Carlos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Wet Warrior, otra vez, primera persona en llegar a este directo. ¡Qué fe! ¿Cómo la mantienes, ¿Cómo la mantienes? ¡Ojo! Estaba pensando que habíais votado por mí, pero creo que había dos opciones iguales, ¿no? Habéis acertado, es que estoy tan puntual últimamente que es que ni yo misma me reconozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Os decía bienvenidos, bienvenidas y bienvenides hasta el coño de el programa de humor, de actualidad, de desahogo de Spanish Revolution. Hoy hay muchas noticias que creo que os van a gustar, otras no tanto. Primero, vamos a empezar por las que nos ponen de mal humor, ¿vale? Y luego... ya vamos a ir a las más graciosetas para terminar esta mañana de miércoles. Yo soy Marina Lobo, por si hay aquí algún despistado o despistada que no me conoce. Es la versión buena de la twitcheada de Facu Díaz, básicamente esta. Y ya sabéis que aquí siempre nos gusta empezar diciendo de qué o de quién estamos hasta el coño. De hecho, algunos y algunas ya lo estáis haciendo por el chat. Tine, por ejemplo, dice que hasta el coño el racismo y esclavitud en el campo español, que además hoy hay tractoradas otra vez. Decís también por aquí, a ver, hasta el coño, ha habido alguno más al principio. Decís, es lo de hacerse adulta, llegar a tiempo, debe ser eso. Facu Díaz es un boxeador, algo parecido. Es un jugador de pádel que en su momento tuvo un momento bueno, pero que ahora ya está de salida. Ahora ya está de salida. Hasta el coño de la euforia pepera es lo que toca, amigos. Han ganado las elecciones en Galicia, que es verdad que era lo esperable, sí, pero alguna victoria tendrán que llevarse, ¿no? No va a vivir Feijóo solo de decir que él ganó las elecciones en España, pero que no pudo gobernar. Hasta el coño de la publicidad invasiva, I know that, lo sé. Tengo que decir que yo no tengo la culpa de la publicidad en este directo. Es la publicidad que nos pone Twitch. Ojalá la pudiera quitar toda y que nos la comierais, pero... así es la vida. Pros, hasta el coño de currar estando de baja. Bueno, yo de hecho, ya sabéis que la última vez me dijo el médico, te doy la baja, le dije, no me la des porque soy autónoma, voy a tener que currar igual. Hasta el coño de los que te quieren enseñar a hacer tu trabajo sin tener ni puta idea. Bueno, hay mucha gente así, Hay gente, o sea, yo muchas veces lo pienso, que mira que yo he estado años en diferentes puestos y tal, y a mí siempre me da mucha cosa cuando tengo que enseñar a otra persona, ¿no? Y como procuro muy mucho... No ir de flipada o no hacerle sentir como que él o ella no sabe nada y yo sí, pero hay gente que no tiene ningún tipo de cuidado. Decís también por aquí hasta el coño de la derecha rancia de este país y de la señora Ida. Bueno, de hecho no lo voy a enseñar, pero la verdad es que la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo hoy en el hemiciclo ha sido bastante lamentable. Y además, si tenemos en cuenta la hipocresía es la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que se fue presuntamente del lado de Pablo Casado porque era muy flojo y porque ella quería una derecha más extrema, y de repente ahora que ha llegado Feijóo, que filtró a 16 periodistas, o sea, confesó delante de 16 periodistas que estaba abierto a la amnistía y a los indultos, ahora Cayetana Álvarez de Toledo le defiende, o sea, es de puta risa, la verdad, toda esa ideología de mentira, ¿no?, que tienen ahí dentro. Decís también por aquí hasta el coño de que el Parlamento parezca el Sálvame. Bueno, el Sálvame y peor, diría, porque con el Sálvame por lo menos te reías de vez en cuando. Y decís también por aquí hasta el coño de Desocupa enviando mercenarios a Gaza. A ver si mandan a Manu Tenorio también dentro de un tiempo. Y hasta el coño de No Ser Rica. Yo también. Habéis visto, ¿no?, que Manu Tenorio se ha hecho hiperamigo del de Desocupa, que han subido un vídeo juntos. La verdad es que los caminos del señor son inescrutables, ¿verdad? Hasta el coño también de esta España ignorante, hasta el coño de muchas cosas, por lo que veo. Hasta el coño de muchas cosas. No iba a repasar, la verdad, lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Era un poco lo que ya podíamos suponer. Evidentemente, Feijóo está pletórico porque su candidato, el candidato que él dejó, Alfonso Rueda, haya perdido solo 2 escaños en Galicia, ¿no? Eso ya para él es, la verdad, un triunfo impresionante. Y encima les dice a los otros, ¿no?, que fueron ellos los que pusieron todo el peso en que esto era un examen para Feijóo. Y Pedro Sánchez le contestaba, yo creo con muy buen criterio, que no, que para los que claramente era un examen era para ellos, que en Génova han tenido lío estas 2 semanas. O sea que quiero decir que Feijóo igual tendría que mirar verdaderamente quién puede presionarle, ¿no?, para salir del partido. Y sabemos que aquí los únicos que se cargan líderes del PP son otros líderes del Partido Popular. Así que yo dudo que algún líder del Partido Popular se lo haya cargado alguna vez un líder de la oposición o cualquier otro partido de la oposición. Siempre se han caracterizado por la cabeza cortársela entre ellos. Pero bueno, más allá del Congreso de los Diputados, de que ha habido sesión de control,
Fijaos que ha salido una información bastante interesante que cuentan hoy en El País, porque ya sabéis que las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre las residencias han seguido dando muchísimo que hablar, esas declaraciones en las que se defendía pues los informes que han visto la luz y que hablaban de cómo no se derivó a los hospitales a personas mayores en residencias durante el COVID, y ella se justificaba diciendo que bueno, que no pasa nada porque al final iban a morir igual, ¿verdad? ¿Qué más da morir entre sufrimiento y encerrado en una residencia que atendido por profesionales? Lo mismo da, pero es que además, claro, cuando dices una cosa así, a lo mejor tienes que tener los datos mejor atados, porque resulta que según cuenta El País, 13 estudios científicos desmienten a Ayuso. Se salvaron entre el 37% y el 72% de los mayores de residencias hospitalizados con coronavirus. La presidenta madrileña insiste ahora en la idea de que un residente enfermo estaba condenado a morir por el virus, en contra de los estudios que se hicieron en Madrid y en otras comunidades. Lo cuenta Fernando Peinado en El País. Pregunta: ¿estaba destinada a morir una persona mayor si se contagiaba de COVID durante la pandemia? La idea proviene de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la puede desmentir fácilmente cualquiera que conozca algún caso cercano de persona superviviente con 80, 90 e incluso más de 100 años. Pero Ayuso airea esa excusa para defender su política de exclusión de asistencia hospitalaria a las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. En su contra juegan 13 estudios científicos en Madrid y otras comunidades. Entre el 37% y el 72% de los mayores de residencias enfermos de COVID que fueron a un hospital acabaron recuperándose. Las madrileñas murieron 5.794 personas con COVID en marzo y abril de 2020. Ayuso ha retornado al tema en los últimos días en medio de críticas por sus intentos de bloquear el acceso a las actas que redactaron las policías en sus visitas a las residencias y que de hecho se acabaron filtrando a la cadena SER y que comentamos aquí. Tenéis el vídeo en el canal de YouTube de Hasta el Coño de. El lunes, la presidenta defendió en un desayuno informativo que el traslado al hospital no garantizaba la supervivencia, como demuestran las cifras. Ayuso no precisó cuáles eran esos datos y la Consejería de Sanidad no ha contestado a una pregunta de este periódico sobre cuál es la fuente de la presidenta. El jueves, Ayuso hizo otra declaración semejante en la Asamblea de Madrid, esta más macarra, en tono asamblea, que decía: cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con el COVID, no se salvaba en ningún sitio. El efecto de la edad en los pacientes del COVID es bien conocido. Cuanto mayor es la persona, menores son sus posibilidades de sobrevivir. Esto ya sin contar si tenía alguna apatía, algún tipo de enfermedad previa, ¿no? Pero eso no supone una muerte segura tras contraer la enfermedad, como afirma la presidenta. Las estimaciones sobre la letalidad de la primera ola indican que sobrevivía al virus aproximadamente un 90% de los enfermos de entre 80 y 84 años, un 80% de los que tenían entre 85 y 89 años y un 56% de los que tenían más de 90 años. Pero aún se puede ser más preciso porque se conocen datos sobre mayores enfermos de COVID que vivían en residencias durante la primera ola y fueron hospitalizados. En España, 13 investigaciones científicas sobre la supervivencia de este colectivo fueron incluidas en una revisión sistemática publicada el año pasado por la revista internacional Epidemiología y liderada por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, profesora jubilada de Salud Pública en la Universidad de Montreal, en Canadá. 2 estudios examinados por esta doctora pertenecen a hospitales públicos de la región madrileña. Trataron a enfermos de residencias que sí superaron el triaje de los protocolos, pero los datos de estos hospitales muestran que dejaron fuera a un alto número de enfermos que fallecieron en las residencias de su área. El primer estudio analizó la mortalidad de 419 pacientes enfermos que en marzo y abril de 2020 vivían en 31 residencias en el área del Hospital Ramón y Cajal, en el norte de Madrid. De esos, 130 fueron hospitalizados y sobrevivieron 94, el 72,3%. Según la investigación liderada por Lorena García Cabrera, especialista en cuidados paliativos del Ramón y Cajal. El segundo evaluó la mortalidad de 430 mayores contagiados entre marzo y junio en residencias del área del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. De esos, 292 fueron ingresados y sobrevivieron 168, el 57,5%, de acuerdo con el estudio comandado por el jefe de geriatría de ese hospital, Rafael Bielza. Y aquí, de hecho, en el artículo del País, tenéis, conforme al lugar del estudio,
la tasa de supervivencia de esos mayores que fueron derivados de las residencias, porque recordemos que hubo muchos que no lo fueron. Decís por aquí... Dice Martín Pallín que las conclusiones de la Comisión Ciudadana se publican el 15 de marzo. Lo va a flipar Isabel Díaz Ayuso. Sobre todo que es que cuando lanzas un órdago de este tipo, cuando lanzas este tipo de acusaciones y este tipo de afirmaciones taxativas en las que dices que no se hubieran salvado igual, tienes que tener en cuenta que si de algo hay datos... en este país, y me atrevería a decir en todos y cada uno de los países, es del COVID, es de cómo afectó a hombres, a mujeres, a gente proveniente de residencias, a gente de ciudades, a gente del campo y de otros entornos. O sea, es que hay estudios de absolutamente todo. Estos datos están profundamente analizados porque los medios de comunicación... para empezar, en ese entonces, que yo de aquella curraba en Contexto, estábamos continuamente en las ruedas de prensa de las consejerías de Sanidad y de las consejerías interterritoriales preguntando por los datos, intentando también un poco aislar cada dato y ver si se podía sacar un patrón. Pero es que después, evidentemente, un montón de epidemiólogos y de científicos se han dedicado a analizar este caso, que al final fue un caso que puso en jaque a todos los países, con lo cual no tiene mucho sentido que tú hagas una afirmación que luego no se puede sostener por ningún lado. Decís también por aquí que con medios y justicia de tu lado puedes hacer y decir lo que quieras, súmale un electorado lobotomizado y tienes engendros como pasa en el caso de Isabel Díaz Ayuso. Decís por el chat, y a mí lo que me hiela la sangre es que hay actas de abril y mayo, tuvieron tiempo para hacer cosas. Efectivamente, es lo que se denuncia y lo que se denuncia en muchos casos, que más allá del shock inicial luego no se derivó, es lo que se filtra en esos informes de la policía que Ayuso no quería que se vieran, y como podéis ver en estos datos, fijaos, la tasa de supervivencia tanto por comunidades como por hospitales, por edades, otras investigaciones que citan además en este artículo de las derivaciones a hospitales privados. O sea, es que está todo absolutamente registrado y todo más que analizado, así que si os interesa ahí os lo dejo. Os recuerdo además que aquí le hicimos una entrevista a Mercedes Huertas súper interesante y creo que fue muy clara. Creo que ella además habló tanto de su experiencia personal como de cómo luego se convirtió en portavoz de muchos otros familiares de víctimas en esas mismas residencias, ¿no? Y de cómo ella conoce tanto las historias de esos familiares de víctimas en residencias madrileñas como también de los trabajadores y trabajadoras que se jugaban la vida y también, por supuesto, la salud mental, porque me puedo imaginar el shock que supuso para ellos y mayoritariamente para ellas trabajar en esas circunstancias. Entonces, bueno, veremos qué ocurre, porque desde luego Isabel Díaz Ayuso sí ha soltado una bomba a las que nos tiene acostumbradas, pero creo que en esta quizás ha calculado mal la sensibilidad que todavía tiene la gente respecto a este tema, ha calculado mal lo reciente que lo tiene todavía mucha gente, y yo creo que en algún momento va a tener que salir a dar algún tipo de explicación. Por cierto, os he traído también una última hora que hemos conocido hace unos minutos, y es que, hablando de Ayuso, fijaos, y de pandemia, el asesor de Ábalos, Koldo García, ha sido detenido por cobrar comisiones en la compra de mascarillas en la pandemia. Fuentes de la Guardia Civil confirman a La Sexta la detención del asesor del exministro, una investigación que la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo. Lo cuenta Pedro Gómez, desde La Sexta. Koldo García Izaguirre, asesor del exministro y diputado del PSOE José Luis Ábalos, ha sido detenido acusado de presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, según confirman fuentes de la Guardia Civil a La Sexta. En conversación telefónica con La Sexta, el exministro Ábalos traslada su horror con las informaciones publicadas, trasladando que se ha enterado de la noticia a través, dice, de los medios de comunicación. El diputado socialista se encuentra a la espera de conocer más información sobre el caso. En estos momentos se está tomando declaración a varios responsables de puertos de Estado y de Adif. La operación se está desarrollando en varias provincias, entre las que están Madrid, Alicante y Murcia. Se ha pedido documentación a organismos del Ministerio de Transportes. La Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo una investigación. Según avanzaba El Confidencial, los expertos en delitos económicos de la UCO, de la Guardia Civil, detectaron un enorme incremento del patrimonio personal de Koldo en los últimos meses. Esta investigación ha analizado los contratos adjudicados
publicados por el Ministerio dirigido por Ábalos por trámite de urgencia durante los peores meses de la pandemia de coronavirus, en los que se buscaba adquirir mascarillas y materiales sanitarios, así como acuerdos con compañías aéreas para traer estos materiales. Tras ser nombrado ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el primer gobierno de Pedro Sánchez, Ábalos nombró a Koldo García su asesor, llevándole al Consejo de Administración de Renfe Cercanías. Así que aquí tenemos un nuevo caso de pues enriquecimiento a costa del coronavirus y también a costa de estas comisiones que hemos conocido algunas después de la pandemia. Ahora parece que algo cercano, en este caso a Ábalos, que es verdad que ahora es exministro, pero que en el momento pues era ministro y evidentemente le toca muy de cerca porque era su principal asesor. Veremos hacia dónde va esto. Me imagino que Ábalos también saldrá a dar explicaciones si es cierto que no lo sabía o si hubo algún tipo de concesión desde el ministerio o desde algún organismo del Estado para con él y por qué se le concedió a él y no a otros, ¿no? Que es en lo que estamos siempre. Decís por aquí, porque al hermano de Ayuso no le detuvieron, lo leímos aquí en su momento. Ya sabéis que en el tema de comisiones de mascarillas, que ocurrió en otros casos que conocimos aquí, que no eran de familiares de políticos, pero que sí que comentamos, es muy difícil ver cuándo esas comisiones son ilegales, porque muchas veces se compran las mascarillas, sobre todo en ese momento, a empresas extranjeras, muchas veces incluso a China, que es verdad que tiene una política mucho más opaca y que muchas veces se niega a colaborar porque entiende que colaborar es dar información confidencial sobre China, que ya sabéis que es un país hipercerrado y es muy difícil llegar a concluir que fue un enriquecimiento ilegal, con lo cual puede que en este caso también sea muy complicado. Sanchinchón, efectivamente, os acordáis perfectamente del caso. Muchas veces es muy difícil de atestiguar si fue comisión ilegal o no, porque ellos se escudan en que, oye, ellos pueden pedir la comisión que quieran siempre y cuando se la den, ¿no? Y como muchas veces no llegamos a conocer el precio al que se compró, no podemos saber cuánto es comisión y cuánto es el precio que verdaderamente le pusieron en origen. Así que ya veremos, como os digo, dónde acaba este caso, pero lo que está claro es que en pandemia se enriqueció mucha gente a costa del sufrimiento y de una situación que estábamos viviendo todos y todas y que tienen que pagarlo todos y cada uno de ellos. Deberían haber comprado las mascarillas más baratillas, correcto. De hecho, claro, lo que se presupone o lo que podemos llegar a entender es que ellos no la compraron a mal precio, evidentemente sí que la comprarían más caras porque en ese momento había una gran demanda, pero es verdad que de lo que compraron a lo que vendieron, y aquí en su momento analizamos cuál había sido más o menos lo que se podía saber, el coste en el que se habían incrementado, por ejemplo, las mascarillas que vendió el hermano de Ayuso, pues claro, eran unos porcentajes altísimos y de repente se te dispara los costes un 300%, pues hombre, ahí igual puedes empezar a sospechar, ¿no? Puedes empezar a sospechar y puedes empezar a tirar del hilo. No obstante, es muy complicado conocer esos hilos, más cuando se han comprado, que no sé si este es el caso. Me imagino que durante las próximas horas tendremos más información y mañana hablaremos más de ello, pero si se han comprado a empresas extranjeras, como pasó durante la pandemia, sobre todo durante los primeros meses de la pandemia, en la mayoría de los casos, va a ser complicado ver qué fue lo que se quedó esa persona, si fue irregular y a qué precio lo compró. Decís también por aquí el problema es que compraron las más baratillas y las vendieron como si fueran de oro. Se encontraron, porque, oh sorpresa, no hicieron caso a la OMS en enero recomendando aumentar stock. A los de Sanchinchón les meten presos, pero porque tenían bastantes más delitos detrás, aparte de las comisiones que también, o sea, quiero decir que también era un caso bastante más grande y en su día lo estuvimos hablando que se les imputaban varios delitos, o sea, que aunque no hubieran entrado por una tanda de comisiones de mascarilla, probablemente hubieran entrado por más cosas, porque se inventaron un personaje, falsificaron unos documentos, o sea, pasaron varias cosas ahí que hicieron que al final les pudieran trincar por otras muchas cosas, ¿no? Pero sí, al fin y al cabo es especular, ¿no? Especulan con la vivienda, especulan con las mascarillas. Al final a una persona que especula le da igual que sea un bien de primera necesidad que no. Él lo único que quiere es enriquecerse a toda costa, aunque por el camino, en lugar de vender
1 millón de mascarillas, venda 500.000 y haya 500.000 personas más que se queden sin mascarillas y por ello muchas de ellas enfermen e incluso acaben muriendo. Eso ya os digo yo que a ellos no les quita mucho el sueño por lo que estamos viendo, y a los líderes cercanos a ellos tampoco. Ábalos ha salido a expresar su error, pero recordemos que ahí está Isabel Díaz Ayuso, que sigue defendiendo a su hermano y luchando a capa y espada porque no se sepan más datos acerca de su hermano, que recordemos que el único que ha llegado a grabarle ha sido el compañero Willy Veleta. Nadie más, casualmente, le encontró en ningún momento. Ya os digo yo que por supuesto le podían haber encontrado y sabrían encontrarle, que hay grandes profesionales de los medios de comunicación que saben dónde está, pero no se quiso. No se quiso, o se dijo desde arriba que mejor no saliera la imagen de este señor. Más noticias, porque como os digo, aparte de lo de Ábalos, que por supuesto seguiremos comentando aquí, tenemos algunas que creo que os van a gustar más. Como por ejemplo, ayer hablamos de este cura al que detuvieron porque vendía Viagra, una historia la verdad impresionante. Tenéis de hecho ahí la noticia en el canal de YouTube, tenéis en el canal de YouTube esa noti. Hoy hablamos de un vicario detenido, en este caso en Alicante, que es detenido un vicario en Alicante por robar una silla de ruedas y ponerla a la venta en Wallapop. Bravo. Esto es emprender. Para que luego digan que viven del cuento, Para que luego digan que viven del cuento y del Estado. No se vive también del Estado, fíjate, lo mal que está el Estado. ¿Qué me van a dar una paguita a mí? ¿Y qué le van a dar una paguita a las feministas, a los gays y a las personas trans si no se la dan? O sea, la que le dan a esta gente no les llega para vivir y tienen que andar robando sillas de ruedas. Pues imagínate, lo cuentan en este caso en ABC de la Comunidad Valenciana. Dicen que la Guardia Civil investiga a un vicario de 64 años detenido como presunto autor del robo de una silla de ruedas a una persona con discapacidad en la localidad alicantina del Campello, que intentó vender en diferentes portales de compraventa de segunda mano como Wallapop y Mil Anuncios. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes 30 de enero, cuando la víctima denunció el hurto de la silla valorada en casi 2.000 euros. En su relato apuntaba que dejó el objeto aparcado en la calle mientras entregaba ropa en una entidad social de Cáritas. Así, los agentes de la Benemérita iniciaron las pesquisas y lograron identificar al presunto ladrón, un vecino de 64 años sin antecedentes y que ejerce de vicario en una parroquia, según apunta el diario Información. El 12 de febrero, el sospechoso fue citado en dependencias del puesto principal de la Guardia Civil El Campello, donde fue investigado por un presunto delito de hurto. Los hechos fueron comunicados al juzgado de guardia de Alicante. La silla sustraída fue recuperada por los agentes y devuelta a su legítimo propietario, quien expresó su gratitud a los agentes por su labor. Estas acciones se enmarcan en el Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil. Y aquí, de hecho, tenéis al señor ya contento con su silla, en plan, ese puto vicario que me la ha robado, no vuelvo a ir a misa nunca más. El vicario sicario, increíble. ¿Qué hará un vicario aparte de esto? Pues es que tampoco tenía mucho que hacer. Claro, si es que cada vez va menos gente a la iglesia, esta gente no tiene trabajo y al final, si no tienes ni oficio ni beneficio, ya sabemos a lo que estás abocado. Me llama mucho, claro, esta silla cuesta un bastón, esta silla es pasta, Esta silla es dinero. Lo que no entiendo es cómo pensaba vender esto. O sea, ¿qué pensaba ir por ahí en plan vendo silla de ruedas, ¿quién quiere una silla de ruedas? Hombre, digo yo que en algún momento, cuando vendes este tipo de objetos, que insisto, tienen bastante valor y que además muchas, me imagino que tendrán incluso número de serie, pues está complicado vender una silla de ruedas, la verdad. Decís por aquí, el cura, tío. Esto se considera violencia vicaria. Oh, maravilloso que dice. Muy bien, que venció, increíble. Un pringado que se la pase la hermana de Ayuso. Claro, ¿por cuánto la vendía? Porque también aquí tendremos que tener en cuenta si la vendía por más de lo que valía o por menos. Yo espero, la verdad, que por más. El arrestado además robó el objeto mientras la víctima se encontraba dentro de una entidad caritativa. O sea, hay que ser rata, tío. Hay gente que es como, tío, vas a ir al infierno por mucho que te confieses antes. Vas a ir al infierno seguro. O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces robándole una silla a una persona mientras está dentro de una entidad caritativa? Por favor.
O sea, por favor, pero ¿qué les pasa? Yo entiendo que ya cada vez va menos gente, cada vez dejan menos en el cepillo y claro, cada vez hay que buscarse la vida por otros lados. Pero hombre, entre el de ayer vendiendo Viagra y el de hoy robando una silla de ruedas a un señor en silla de ruedas. O sea, quiero decir que no le estás vendiendo una silla de ruedas a una multinacional de sillas de ruedas, a una silla que no tiene dueño, le estás robando una silla de ruedas a un señor mayor que la necesita, por favor. También a todo esto, ¿dónde estaba el señor que no estaba en la silla de ruedas? Pero bueno, la verdad es que es bastante curioso cómo está avanzando la delincuencia. ¿Cómo está avanzando la delincuencia? O sea, ahora mismo hay más delincuencia a la puerta de una iglesia que en muchos barrios de Madrid y Barcelona. Tanto que dicen de, no, Madrid y Barcelona está fatal, vete a la iglesia. Vete a la iglesia si tienes cojones. Y deja el móvil a la puerta. A ver cuánto te dura el móvil. ¿Sabes? Esto que dices, no, antes dejabas el móvil en la mesa y no te lo robaban. Vete a la puerta de la iglesia y déjalo. Déjalo dentro de la iglesia en un banquillo. Vete a misa y déjate el móvil ahí. Déjate ahí la silla de ruedas o la cacha. Eso no te dura nada, decís, pero es comprensible que lo hagan. Tienen que pagar la manutención a sus críos. Claro, también puede ser eso. El que vendía Viagra empieza a ser el mejor cura que hemos tenido últimamente, porque hay muchísimos que han hecho cosas peores. A mí esto me parece peor que lo de vender Viagra. O sea, y seguramente a este le vaya a caer mucho menos porque ni siquiera la llegó a vender. Pero, oye, a mí lo de vender Viagra, chico, pues mira, ni tan mal. Al final estás ayudando al prójimo, ¿no? Lo del cura vende Viagra, el comentario, claro, es que la Viagra ellos, pues probablemente la conozcan muy bien. Es verdad, hace 30 años dejabas el móvil en la mesa y no te lo robaban, claro. ¿Quién dijo? ¿No fue alguien quien dijo hace poco que en la época de Franco no te robaban el móvil? Que era como, tiene lógica. Tiene lógica porque la verdad es que no había, con lo cual es difícil que te roben. Oye, ¿sabéis que por cierto fui a León este fin de semana y de repente estaba yendo a ver a mi abuela, un barrio allí de León, y de repente paso y se escucha, según doblo la calle, ¡Dios te escucha! ¡Dios te va a ayudar! Y yo en plan de repente como diciendo, estoy en un acto del Partido Popular, ¿qué está pasando aquí en esta calle? Y era un local con todo tapado, o sea, un local como si dices tú, en cualquier barrio, un local con una trapa, la llamo yo, vosotros la llamáis como persiana, ¿no? Una persiana, todo tapado como con blanco, como si estuviera de obra, y dentro se les escuchaba en plan, Dios te oye, Dios te escucha, y pensaba, hostia, estarán haciendo milagros ahí dentro, pero no podía mirar. O sea, no podía mirar para adentro porque estaba tapado y tampoco iba a interrumpir ahí. Pero le pregunté a mi abuela y me dice, sí, ahora están ahí los sábados y los domingos. Y yo, wow, ¿han llegado hasta León? O sea, es decir, es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Decís, ahora no se va a misa, se va al culto. Hombre, a ver, me parece más interesante ir a ver si te curan la ceguera que ir a misa a dar la paz, la verdad. O sea, quiero decir, como show, a mí me llamaba más la atención eso, pero hostia, flipé, os juro que si se hubiera podido, hubiera entrado. Que traigan coros gospel y me lo pienso, hombre, pues tenían buena voz, ya os lo digo, pero hostia, me sorprendió que digo, hostia, el León aquí de repente, o sea, aquí de repente está esta peña en un local que es verdad que parecía bastante pequeño, tampoco tenía pinta que fuera un baño de masas aquello, pero, joder, Flipé bastante con que estuvieran ahí. En fin, aparte de esto, que sepáis que hoy va a venir Juan Teixeira, que normalmente viene los jueves, pero mañana tenemos una entrevista que estoy esperando a que me confirmen, que ya os comenté que era algo relacionado con OT, que sabéis que a mí me hace mucha ilusión, y ya os prometo que dejo de hablar de OT. Bueno, o no, ya veremos. Decís por aquí, los evangelistas tienen prohibido que las mujeres lleven pantalón. Desconozco, la verdad es que desconozco el funcionamiento. Desconozco el funcionamiento de este tipo de ritos, tengo que decir. Decís, en Palma hay varios y lo jodido es que están disgregados por etnias. ¿Qué me contáis? ¿Qué me contáis? Dios te escucha, pero en petit comité. Claro, Dios te escucha, pero lo tapamos. O sea, no estamos haciendo nada ilegal, todo bajo ojos de Dios, pero vamos a poner una cortina para que tampoco vea mucho lo que estamos haciendo, ¿no? es un poco la cosa. Yo creía que esto lo hacían para que fuera más gente. Dios está escuchando este Twitch ahora mismo. Y a veces hasta llevar a los niños al médico, que si Dios le manda una enfermedad mortal. Los testigos no. No sé, pero yo la verdad que flipé bastante y desconozco si pueden llevar falda. A ver, vamos a buscar. ¿Llevan falda evangelistas, mujeres? ¿Por qué las cristianas usan falda? Se pregunta una web que es Ropa Cristiana Online. ¿Por qué nos hemos metido aquí? ¿Cómo hemos acabado aquí, tío?
¿Por qué las sectas prohíben a las mujeres usar pantalón? Mira, a lo mejor. Y se llama Religión en Libertad. La web, a ver. ¿Por qué las cristianas usan falda? Ropa cristiana online, por favor, ilumíname. Ilumíname que necesito yo más información sobre esto. Eso suena a Flos Mariae completamente. Completamente. Dame las cookies, me da igual. ¿Por qué las cristianas usan falda? Mucho es lo que se ha especulado en este sentido acerca de la vestimenta de la mujer cristiana. No así marrana. Eso lo he añadido yo, no lo pone, pero ojalá lo pusiera. En el siglo XXI, más y más mujeres, especialmente aquellas que no pertenecen o participan de la religión cristiana, se cuestionan el por qué existe esta norma y qué argumentos sólidos la respaldan. Como primer aspecto, debemos aclarar que esto no es algo universal ni aplicado por todas las iglesias. De hecho, cada día son más las congregaciones que permiten a la mujer el uso del pantalón como vestimenta para sus servicios. Pues muchas gracias, la verdad, cuánto hemos avanzado. En realidad, cualquier mujer que vaya a una iglesia puede usar la ropa que prefiera, refiriéndonos a pantalón, braga, falda, etcétera. No te van a levantar a ver si llevas tanga a juego con el sujetador y eres pecadora o cómo. Eso ha sido así desde siempre, dice la web Ropa Cristiana, aunque no faltara quizás alguna persona que haya tenido alguna mala experiencia con algún religioso por su forma de vestir. Pero descartando esto último, la mayoría de las iglesias cristianas deberían poder permitir la entrada a cualquier tipo de persona, tomando en cuenta que para esto fuimos llamados, para recibir a todo aquel que necesite esperanza y llevarlo a los pies de Jesús. El tema de la falda normalmente se exige en muchas iglesias, especialmente para quienes ofrecen una labor de servicio dentro de ella, sea cantores, diáconos, pastores, etc. Obviamente no es una regla formal, como hemos dicho antes, pero es el común. En muchos templos, dice aquí, se establece que quienes estén en el púlpito vistan de forma decorosa y decente, con una imagen acorde al sentido espiritual y mensaje que representan. Asimismo, las mujeres acostumbran a usar falda para guardar decoro y la esencia femenina cuando se está ocupando alguna función pública y a la vista de todos, chicos. No hay quien nos entienda. Si llevamos falda, es que somos unas guarras. Si llevamos la falda por debajo de la rodilla, somos decorosas. Y si llevamos pantalón, somos unos marimochos. Es que así no hay quien se aclare. De verdad, de verdad. Así no hay quien se aclare en esto. Dicen también, mira. Ah, pero que esto es... ¿Pero qué tiene de malo usar el pantalón? Dicen aquí, nada. Sin embargo, lo que en un principio era un acto basado en el amor y honra a Dios se fue convirtiendo en una norma para muchas congregaciones que en muchos casos se alejaba del verdadero sentido espiritual. Esto no era el común, pero sí sucede en muchos grupos en los que lo que se buscaba ahora era juzgar o condenar a las mujeres a que no usaran esta prenda, atribuyéndole una conducta de pecado por ello, sin entender que estas personas comprendían el sentido de este propósito e ignorando el trasfondo de la persona. Dicen también y recuerdan que en el siglo pasado los vestidos eran el común femenino y para el contexto cultural de aquel entonces usar pantalón significaba una mala imagen para la mujer, sencillamente porque quienes lo usaban se convertían en algo inusual. Aquí como que te analiza aquí todo el uso de la falda y lo que has pecado mientras te has puesto pantalones. ¿Puede una cristiana usar pantalón? Pues sí, te dice aquí la web. ¿Cuál debería ser el límite? Ojo, que nos va a decir Ropa Cristiana cuál debería ser el límite. Obviamente en este sentido es difícil marcar límites. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto de largo? Creemos que cada hija de Dios es capaz de discernir esto en base a su propia conciencia y a lo que el Espíritu Santo le guíe. De hecho, yo me levanto y digo, Espíritu Santo, ¿me pongo la falda al ras del coño o más arriba? No existe una regla de vestir o de combinar, siempre que se cuide, dicen, la decencia y el decoro, porque esto es lo que nos manda la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:9, que te dice... Si lleva la falda por debajo de la rodilla es una señora. Si la lleva por encima es una puta. Entonces, Timoteo 2:9 te dice aquí. Es decir, por aquí el límite es si se te asoman los pelillos del coño, efectivamente. Ahí es donde igual tienes que parar. Ahí es donde igual tienes que parar porque no te van a dejar entrar a la iglesia. Lo que sí es seguro es que a la vista de muchos resulta mucho más hermosa una mujer en falda que en pantalón. Tócate el coño. O sea, es que yo de verdad hasta aquí vamos a llegar. Al menos en la mayoría de las opiniones masculinas que hemos encontrado. A los curas les han preguntado a esta gente. Es cierto que los tiempos que corren muchas veces hacen que chicas prefieran el pantalón por el tema de ser prácticos y resistentes, además de que muchas veces el tema cultural juega un peso fuerte. Aún así, cuando una chica aprende cómo usar su ropa y descubrirse entre estos estilos, puede conseguir una apariencia realmente bella. Muchas gracias, Ropa Cristiana. No volveremos a entrar aquí en busca de consejos de moda. Nunca jamás, nunca jamás. Decís por aquí,
A ver, que os leo. Si no pueden ir con pantalón, que vayan en bragas. Ya verás cómo no los prohíben más, efectivamente. Bueno, no lo digáis muy alto, que a Endar se le lió bastante tocha cuando dijo que en el Vaticano no la dejaban entrar con una falda o con no sé qué, que a mí también me dieron el esto para taparme, que hacía un calor que flipabas. Y, sin embargo, decidió jaque mate al Vaticano e ir sin bragas. Y se le lió la peña, que es que de verdad es más papista que el Papa. Seguro que al Papa le hubiera hecho gracia, pero aquí la gente, ya sabéis, que se lleva las manos a la cabeza enseguida. Dice por aquí Zoncera, Timoteo 2.9.10, Reina Valera. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, que no nos podemos poner nada. O sea, tenemos que ir desnudas, si ya lo digo yo. Tenemos que ir desnudas a la iglesia. Creo que es lo que nos está queriendo decir aquí Timoteo 2.9.10. Y ya, con este consejo me voy a ir a presentar a Juan Teixeira, que hoy viene a hablar de reciclaje, que es un tema que sobre los que muchas veces se discute. Ay, ¿para qué voy a reciclar? Si luego lo juntan todo, ¿hasta qué punto el reciclaje está siendo efectivo en nuestro país? Pues hoy nos trae algunos datos muy interesantes Juan Teixeira, así que os voy a poner un vídeo muy rápido y no os preocupéis, que luego tenemos unas noticias que os van a gustar bastante. Os voy con el vídeo y a la vuelta estamos por aquí con Juan. Soy Pepe López, agricultor, olivarero tradicional, ecológico. ¿Y sabes lo que yo voy a pedir en la manifestación el día 14? Que no se compare un agricultor de montaña ecológico que cuida por el medio ambiente, lo mismo que un terrateniente de esos que están esquilmando los recursos naturales. Pepe López, un agricultor de Jaén, denuncia las prácticas de los grandes terratenientes que, a su juicio, explotan de manera insostenible los recursos naturales, contaminan el medio ambiente y perjudican a los pequeños agricultores. Aboga por un cambio en las políticas de subvenciones, solicitando que se apoye a agricultores que, como él, promueven la sostenibilidad y el cuidado ambiental, frente a aquellos que priorizan la producción intensiva a costa del entorno y la comunidad. Mira, esto es un agricultor y yo soy otro agricultor de a pie. ¿Y sabes lo que pedimos los agricultores de a pie? Más en concreto, yo hablo por mí y por agricultor. Soy Pepe López, agricultor, olivarero tradicional, ecológico, de montaña, de Cambía, Armonía, Sierra Mágina, Jaén, Andalucía, España, Europa, Mundo, alrededores. ¿Y sabes lo que yo voy a pedir en la manifestación el día 14? Que no se compare un agricultor de montaña ecológico que cuida por el medio ambiente, lo mismo que un terrateniente de esos que con un New Holland coge 100.000 kilos al día, ha quitado los jornales, ha quitado a los jornaleros, esquilman el agua, contaminan acuíferos, secan pantanos, o como en el Mar Menor, lleno de nitratos, eso ya no hay quien pise allí. Pues yo lo que quiero es que el Estado español y Europa le quite las subvenciones a esa chusma, que están esquilmando los recursos naturales, y se premie a gente como yo, que coge, mira, a esa gente con 1 céntimo coge 1 kilo de aceituna o menos de 1 céntimo, esos son sus gastos. Para yo coger 1 kilo de aceituna aquí gasto 20 céntimos, 20 veces más, y ellos copan los mercados y se aprovechan de la buena labor de pequeños agricultores como yo que cuidamos el medio ambiente, y luego ponen a ellos en su etiqueta la cubierta vegetal, como si ellos tuvieran cubierta vegetal, que lo único que hace es comerse la cubierta y comerse todo lo que pillan. Por lo tanto, lo vuelvo a decir 1.000 millones de veces más. Yo defiendo que a mí se me premie desde Europa y desde España por cuidar del medio ambiente y por contentarme con lo poco o mucho o nada que me dé la naturaleza, como estos años. Y que se lo quiten a los mierdas, a esos terratenientes superintensivos. Yo creo que claro ha quedado, porque luego he visto yo a esa tía que se hace llamar Lola Guzmán de Vox, y va la tía diciendo por ahí que defiendo a los agricultores, ayer llamando allí en Madrid sinvergüenza, hijo puta y de todo a los policías, pero es que les dijo más, dice, tenían que haber matado más la ETA. ¿Y no lleváis a esa tía detenida? Y esa tía tiene la cara dura de salir por ahí diciendo que defiende a los agricultores, al pequeño agricultor. Quita a esa tía de medio, que no ha pisado el campo en la vida. Y los agricultores de verdad, los que vais con esa es que nos representa, que esa ni tiene campo ni tiene nada, lo único que tiene es ganas de hacerse famosa, y os ponéis detrás de esa. ¿Ves cómo es que sois buenos gregarios y buenos vasallos? ¡Qué tontos sois, la Virgen!
La gala de los premios Goya aprovechó... Y ahora sí estamos con nuestro compañero Juan Teixeira una semana más. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, por aquí encantado de estar de vuelta con los Remolachers. Estás ya de vuelta de tus mini vacaciones o mini escapada. Se te ve con buen Sí, color, la ¿eh? escapadita. Sí, me cogí así un poquito de vitamina C solar, sí. Ese color no Que es de me vine Galicia, ¿eh? el... No, no es de la Galicia invernal, no. Me vine el 18 para celebrar que echábamos al PP de Galicia, pero al final No, no no, celebré nada. no, Celebré que tengo salud y tal, pero poco no más. pudo ser, no pudo ser. Oye, ¿y qué nos vienes No. a contar hoy, aparte de llorar un poco por los resultados en Galicia? Pues mira, vamos a llorar por el reciclaje, que es también muy bonito. Vamos a hablar del gran mito del reciclaje, porque bueno, así de primeras, yo cada vez que hablo de energías renovables o de reciclaje y hablo un poco en contra, saltan un montón de troles, ¿no? Del ecologismo capitalista diciendo, ¿cómo vas a estar en contra del reciclaje, de las renovables y tal? Y no, no estoy en contra del reciclaje, solo que el reciclaje que estamos haciendo a día de hoy no se le parece ni a reciclaje ni a nada. Pero bueno, vamos a explicarlo un poquito. Te traigo este tema porque esta misma semana se publicó un informe bastante importante de la ONG Center for Climate Integrity que viene a decir un poco pues lo que ya sabíamos, pero con muchos datos. Y es que la industria que está detrás de todo lo que es el tema del plástico lleva décadas promocionando la práctica del reciclaje a pesar de saber que no es una solución económica o técnicamente viable para la gestión de sus residuos. Es decir, hay un montón de comunicaciones desde los años 60, 70 y 80 en el que estas grandes empresas, digamos, que hacen campaña por el uso de plásticos, pues sabían perfectamente que no se podía reciclar y que iba a ser un problema bastante grande, pero bueno, ellos iniciaron esa campaña del mito de reciclaje, de que se puede conseguir y tal. ¿Por qué? Pues porque básicamente es un negocio súper lucrativo en base a la teoría pues del usar y tirar, que es un poco la base desde los años 50 que ha sacado adelante el capitalismo, ¿no? Es decir, básicamente, pues es mucho más rentable para una empresa que un consumidor compre algo, lo tire y vuelva a comprar otra cosa que no que pueda reutilizarlo, utilizarlo mucho tiempo y demás. Entonces, para que esto funcione, se utiliza, pues, por ejemplo, la obsolescencia programada, algo que conocéis bien, pero también el usar y tirar, pues, cosas baratas que las usas un par de veces y las tiras, y para esto, pues, ha sido durante mucho tiempo imprescindible el plástico. ¿Por qué? Pues porque es muy barato, se hace a través de petróleo y gas y sale súper barato. Y también se degrada rápidamente, por lo tanto, pues lo puedes usar y tirar y a por otro. Entonces, ¿qué han hecho? Pues en los años 50 y 60 lo decían abiertamente, que tú lo usabas y lo tirabas y ya está, pero cuando empezó a haber una especie, ¿no?, de sensibilidad ecologista, que veíamos que todos esos plásticos iban acabando en el océano, en los ríos, en los todos lados, pues entonces ellos empezaron a cambiar de táctica, ya no decían que había que tirarlo, sino que había que reciclarlo, y empezaron a pagar unas campañas enormes de marketing conforme pues parecía que el reciclaje funcionaba. El caso es que esto no es así. Y hablamos en concreto del reciclaje de plástico, que hay un montón de otros materiales que sí son 100% reutilizables, como es, por ejemplo, pues, el aluminio, el vidrio o el papel, que son no Claro. 100%, pero sí altamente reciclables, y así lo hacemos y así tenemos que seguir haciéndolo. Es decir, el reciclaje en sí no es malo. El problema es con el plástico. El plástico básicamente pues, se fabrica a partir de combustibles fósiles, petróleo y gas, y es muy difícil de reciclar. ¿Por qué? Pues porque hace falta una clasificación muy meticulosa debido a la enorme variedad de plásticos que existen. Básicamente hay como 7 grandes familias dentro de los plásticos y dentro de ellos muchísimas variedades con diferentes composiciones químicas. Entonces, no se pueden reciclar juntos unos con otros. Entonces, si a esto le sumamos que hay una gran degradación de los plásticos después de cada uso, pues entonces esto nos limita la reutilización muchísimo, ya te digo, a 1 o 2 veces, y el reciclaje está realmente por los suelos, el reciclaje de plásticos a nivel mundial. Esto es lo que sucede, pues, por ejemplo, con estos envases ligeros, ¿no?, de las patatas fritas o de las barritas de cereales o cosas así, que suponen hasta el 40% de todos los envases de plástico del mundo,
y que tienen una composición multicapa, es decir, tienen aluminio, plástico y diferentes compuestos que hacen que su separación sea muy costosa y que además, O sea bueno, que pues... realmente, claro, nosotros podemos tirar los plásticos, que los tiramos todos al mismo contenedor de reciclaje, Ujú. pero luego, ¿por qué es costosa la separación? ¿Por cantidad de plástico Sí, recibido? porque básicamente hay que hacerlo manualmente, porque, por ejemplo, pues el tapón de la botella no se recicla igual que la botella, igual que no se recicla igual que la bolsa de las patatas fritas, igual que no se recicla igual que, yo qué sé, un cepillo de dientes, dependiendo del polímero que se utilice, del plástico que se utilice, pues se recicla de una manera o de otra. Entonces, habría que hacer una separación tremenda del reciclaje y luego hay muchos plásticos que directamente no se pueden reciclar. Entonces, bueno, eso reduce muchísimo los datos y así estamos. Por ejemplo, en Estados Unidos se producen 40 millones de toneladas de plástico anualmente y solo se recicla el 5%. O sea, el 5% a día de hoy es lo único que se recicla en Estados Unidos y esto pasa pues a nivel global. En todo el mundo, solo el 9% de los residuos plásticos se recicla, lo cual es una auténtica barbaridad. Solo se recoge el 15%, perdón, para reciclaje y se elimina el 40% como residuo. Y el resto, del 19%, se incinera y la mitad, el 50%, acaba en vertederos o evadiendo los sistemas de gestión de residuos y acaban vertederos no controlados, es quemado a cielo abierto o acaba pues en ríos, océanos y demás, o en países pobres directamente en cualquier lugar. ¿Y en España se Entonces, sabe cuál es el porcentaje? Porque es verdad que España siempre ha fomentado mucho, ¿no? El reciclaje y que todos y todas pues tengamos una bolsa para cada cosa. Aunque he de decir que yo cuando estuve en Reino Unido creo que se reciclaba más, o era mi percepción. aquí en España hay un gran timo que es increíble. ¿Y por qué? Pues porque básicamente el tema todo del reciclaje se ha dejado en manos de Ecoembes, Que básicamente. ya Y hemos que es hablado alguna vez de Coembes, de hecho hay un vídeo por ahí que ha visto un montón de efectivamente. gente, que lo tenéis en el canal de YouTube y en el Instagram de Hasta el Ujú. Coño de También, tuyo justo, hablando de Coembes, ¿no? Y todo el dinero que se había metido ahí. Es que es literalmente pues, como poner al zorro a cuidar a las gallinas. ¿Por qué? Pues porque Ecoembes es una organización que aglutina cerca de 12.000 empresas de alimentación y está controlada por empresas tan grandes como Bimbo, Pascual, Campofrío, Coca-Cola, Colgate, Danone, Henkel, L'Oreal, Nestlé, Pepsi. Todos aquellos, digamos, grandes empresas que te puedes encontrar en el supermercado con embalajes de usar y tirar, pues están detrás de Ecoembes. Y entonces, ¿cuál es su finalidad? Es gestionar los fondos destinados al tratamiento y recuperación de los envases, tal y como marca la legislación europea, que se le ha dejado en España, digamos, en manos de esta gran empresa que detrás, pues como vemos, están todas estas marcas que necesitan estos embalajes, digamos, para mantener su modelo de negocio. ¿Qué hacen entonces? Pues básicamente reciclar mucho menos de lo que dicen. Por ejemplo, Ecoembes declara que su tasa de reciclado de plásticos es del 89,2%. O sea, algo totalmente disparado del resto del mundo y sin mucho sentido. ¿Qué pasa? Que no hay nadie del gobierno o ninguna institución pública o entidad privada que controle eso. Ellos mismos son los que dan los datos y los que hacen todos los seguimientos. La única ONG que ha trabajado, digamos, ha intentado hacer una estimación propia de cuál es esta tasa de reciclado es Greenpeace y lo han situado en torno al 35% como mucho. Es decir, del 90 al 35%. Ujú. Entonces, bueno, estamos viendo básicamente como el porcentaje que se inventa Ecoembes está bastante falseado, básicamente. Aquí te están preguntando algunas cosas. Por ejemplo, Mareanson te dice, ¿no habían ¿Mm? descubierto unas bacterias que comían plástico? También mucho cuidado con estos titulares de descubren tal, porque ya lo sabemos también por Sí. Laura Floresciencia, desde que se descubre algo que verdaderamente puede ¿Mm? ayudar, bien sea el reciclaje o algún tema de salud, hasta que se pone a prueba, se hacen los diferentes ensayos y de ahí verdaderamente puede salir algo, se caen la mayor parte de los descubrimientos, ¿no?
Prácticamente todo. Ahí se da una mezcla de muchos factores. Por un lado, pues tenemos el clickbait de muchos de estos medios que utilizan este tipo de noticias pues para atraer público. Después tenemos a las propias empresas que, digamos, desarrollan esa novedad, que suben un montón en bolsa cuando salen esas noticias. Y luego pues tenemos al propio sistema global al que le interesa que haya una especie de tecnooptimismo, ¿no? De decir, bueno, pues va a venir una tecnología que nos va a solucionar el problema, en este caso, de los plásticos. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos demasiado y seguimos consumiendo como si no pasara nada. ¿Que es cierto que se ha creado una bacteria y tal? Sí, pero de aquí a que podamos hacer la aplicación real, pasará muchísimo tiempo si es que se llega a hacer, porque realmente hay muchísimas variables ahí en juego y ya te digo, a día de hoy no hay absolutamente nada cercano a todo esto. Es lo que nos llevan diciendo los años 80 o 90. Que sí, que el plástico se puede reciclar, Sí. que no hay problema ninguno. A día de hoy, año 2024, tenemos una tasa de reciclaje de plásticos del 9% a nivel global. Por lo tanto, todo lo demás, para mí, sobra directamente. También había preguntas que si en este caso entonces es mejor utilizar una botella de aluminio o un recipiente de aluminio que uno de Sin plástico, aunque se duda. pueda reciclar, ¿no? Sin duda, es decir, todo lo que sea evitar el plástico en general es parte de la solución. Es 1000 veces mejor tener una botella de vidrio sencillita, como esta de aquí, que la rellenas las veces que haga falta, no tienes problemas de microplásticos como sucede con las botellas, te dura Ya, yo siempre a no tengo una de ser... plástico desde hace año y medio aquí, que en algún momento debería tirar. Bueno, también la puedes lavar, hombre. Sí, hombre, la Creo que es de lavo, pero plástico. claro, pero es de plástico. Ah, bueno, entonces Típica no, pásate al botella que vidrio. compras en un viaje de esto que paras y Nada, ya la nada. tienes aquí y lleva aquí mucho tiempo, la botella. Pues eso es malísimo. Aún leí ahí atrás un estudio que hablaba precisamente de cómo la reutilización de botellas degrada por dentro lo que es la botella y cuando se dobla, la coges y demás, va soltando microplásticos al agua. Así que nada, quítate de eso, pásate a una de aluminio o de vidrio, que es mucho mejor. Yo el problema de estas es que a veces me levanto por la noche empanado y la tiro y la rompo, que ya me ha pasado un par de veces, pero por el resto es muchísimo mejor. Porque Entonces, la además sol lo de aluminio lo preguntábamos porque, claro, lo que habíamos dicho al principio, también es más fácil luego reciclar el aluminio que el Sí, sí, plástico, que hay mucha gente aquí totalmente. preguntando, pues lo hemos explicado al principio de esta entrevista con Juan y de esta sección de Juan, cómo hay diferentes tipos de plástico, pero es muy complicado luego el reciclaje de esos plásticos. Claro, el aluminio o el vidrio se pueden reciclar casi al 100%. El vidrio al 100% y el aluminio cerquita, creo que es el 97, 98%, algo así. Entonces, bueno, es 1000 veces más ecológico utilizar en este caso pues una botella que puede ser reutilizar el máximo número de veces posible que no plástico de usar y tirar. Eso tenemos que quitárnoslo de la cabeza y es lo que se está haciendo a nivel global. Lo que tenemos que hacer es, digamos, las 3 R's que se lleva diciendo pues desde que yo tengo uso de razón también, ¿no? Que es el reducir, reutilizar y reciclar. El caso es que no lo estamos haciendo. Lo más importante sería reducir, pero bueno, eso va literalmente en contra del sistema en el que vivimos, en el que hay que mantener un crecimiento económico infinito, por lo tanto, reducir es incompatible con el capitalismo. Reciclar, como vemos, depende del material, pues se está haciendo o no, y reutilizar, pues tampoco se está permitiendo demasiado. Y te digo porque, por ejemplo, aquí en España, dejamos, como te decía, todo en manos de Coembes, que está totalmente en contra del sistema de devolución y retorno de envases, que supongo que te suena, ¿no? Es Hmm. el típico SDDR que se está utilizando en muchísimos países y en toda la Unión Europea. Hoy en día hay ya 19 países europeos que tienen en marcha sistemas SDDR para la recogida selectiva de botellas de plástico y latas de bebida. Sí. España no está entre ellos. ¿Por qué? Pues porque Coembes se opone totalmente y hay una ley que dice que tiene que haber hasta un 71% de tasa de recogida de botellas y Ecoem pues dice que están en ese límite y por eso están aplazando continuamente este sistema de devolución y retorno de envases que realmente funciona muchísimo mejor. Básicamente, pues lo que se hace es el consumidor tiene que pagar un pequeño sobrecoste al comprar la botella de plástico o una lata de bebida, por ejemplo, se hace un depósito y se le reembolsa cuando el envase es devuelto. Entonces, de esta manera se asegura la recuperación y la reintroducción en la cadena de producción de ese envase.
Entonces, bueno, es un importe que suele variar entre 10 y 25 céntimos que se te devuelve cuando tú devuelves ese embalaje, y se implantó en Suecia en 1984. Se está utilizando en Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, pero aquí en España, pues de momento vemos ahí como esa mafia de Coembes está totalmente en contra, y aunque hay un proyecto de ley para sacarlo adelante, que Alianza Verde lo está intentando por todos los medios, pues se está dando continuamente de frente con el gobierno y con el lobby del plástico que es Ecoembes. Y da la sensación también de que hasta que las grandes empresas no empiecen a prescindir, por lo menos en la mayoría de casos, del plástico, que les es más barato pues para muchas cosas de envase. Antes has mencionado a Bimbo, por ejemplo, pero tantas y tantas empresas de alimentación que utilizan plástico, claro, va a seguir siendo muy complicado, ¿no?, llegar a ese volumen de reciclado. Es lo que intentaba decir un poco al principio, que precisamente este usar y tirar, y que los embalajes sean tan baratos, tan económicos y de usar y tirar, ¿a quién beneficia? Pues obviamente a las grandes empresas, a las grandes corporaciones que basan su modelo de negocio en esta forma de usar y tirar absolutamente con todo. Y mientras no rompamos con eso, el usuario no puede hacer absolutamente nada a la hora de reciclar. Es decir, tú como usuario sí que puedes, pues por ejemplo, en vez de comprar pues en una bolsa de plástico, pues a granel, te llevas tu propio recipiente y compras a granel, o utilizar embalses que se pueda reutilizar, compra de temporada, pues todo este tipo de cosas que realmente son muy útiles. Pero esa idea de que yo consumo toneladas de plástico que luego lo tiro al contenedor amarillo y ya está, pues no funciona así. Es decir, si realmente quieres hacer algo por el medio ambiente, lo que tienes que hacer son otras cosas y no seguir consumiendo, sobre todo, plásticos. Claro, efectivamente. ¿Alguna cosa más quieres comentar de esto? No sé si tenéis alguna otra preguntita por ahí al respecto. Había alguna pregunta por aquí sobre por qué aún así es más barata una lata que una botella de cristal. Hablando, por ejemplo, de la cerveza en el súper. Bueno, porque el material entiendo que es más barato, ¿no? Claro, evidentemente es muchísimo más barato para las corporaciones el utilizar este tipo de materiales, porque ya te digo que es baratísimo para ellos, es a través de gas y petróleo, y bueno, es prácticamente regalado el hacer estos plásticos finos que se utilizan hoy en día. Y también dicen por aquí que hay gente que intenta no comprar plásticos, pero hay cosas que no venden si no es en envase de plástico. ¿Dejo de Ese es el comerlos problema, o...? claro. Claro. Claro, ese es un poco el problema, que está todo tan preparado para que todo sea así, que si vas a un supermercado normal es prácticamente imposible que no compres plástico, por no decir imposible. Es decir, no tienes muchas veces la opción de comprar sin plástico. Entonces, bueno, es lo de siempre. Llegamos hasta donde podemos llegar. El caso es que nos vayamos concienciando, reduciendo el plástico, haciendo, pues presionando para que haya sistemas como el SDDR implantados aquí en España, y bueno, pues intentar que las marcas cada vez se vayan separando un poco más de este usar y tirar. Sí, de hecho, por aquí, por ejemplo, comenta Chris Palm, algo que hago yo también, que dice, a mí me miran raro cuando no pongo bolsas a los plátanos, a las manzanas, les pegas directamente la pegatina que te toque y ya está, para no coger en bolsa cada cosa, porque claro... A mí eso es algo que me parece realmente sangrante, esas frutas que, por ejemplo, peladas y envueltas en plástico. Eso sí, eso Es sí. que es lo más absurdo que puede haber en el mundo, porque dices, si la mejor funda ya la tiene la propia fruta, es decir, es como mejor se conserva y es como medioambientalmente funciona mejor y por sentido común. Pues no, tenemos a alguien, una máquina pelándolo, envolviéndolo en plástico que luego vas a tirar. Entonces, bueno, eso es lo que hay que evitar por todos lados. Es decir, nosotros no tenemos que sentirnos culpables al ir a hacer la compra por comprar algún plástico o lo que sea. Lo que tenemos que llegar hasta donde podemos llegar y presionar a quien toma las decisiones y apoyar a quien lucha por tomar esas decisiones. Es decir, pues en este caso Greenpeace es quien más está haciendo por sacar a la luz, ¿no?, todos estos tejemanejes de la industria plástica, pero bueno, que muchas otras ONGs que llevan muchos años alertando de todo esto, y nosotros como consumidores muchas veces, pues por comodidad, hacemos que no oímos o no nos interesamos o demás, pero bueno, creo que es importante, y la única forma de que salga adelante todo esto y que haya realmente un cambio es que estemos concienciados y presionemos un poco. Totalmente. Es decir, no es cuestión de volvernos locos ahora, ¿no?, tampoco, sino de poco
poco a poco pues ir concienciándonos. Total. Oye, Juan, muchas gracias por venir. La semana que viene no estarás aquí porque, bueno, creo que vas a venir a Madrid, ¿no? A poner Efectivamente. Cierta reclamación sobre el caso de Pablo González, del que hablamos además justo la semana pasada. Así es, se cumple el miércoles que viene, que es día 28, se cumplen ya 2 años de su secuestro y bueno, pues ahí que nos vamos a Madrid a hacer un poquito de ruido. Si hay alguien interesado, pues hay una manifestación a las 7 de la tarde delante del Ministerio de Exteriores y bueno, vamos a presentar también la 8ª carta ya en el Ministerio, a ver si nos podemos hacer algo en el Parlamento. Bueno, seguir haciendo ruido porque la verdad es que es un caso sangrante, casi al nivel del de Julian Assange, que bueno, estamos viendo que esta semana también es clave para su futuro, pues para el futuro de Pablo también. Oye, pues Juan, que tengáis mucha suerte y ojalá salga pronto Pablo. Nos vemos en un par de Esperemos semanas. Que sí. Hasta un luego. Besito. Chao, chao a todos. Adiós. Ahí tenéis a Juan Teixeira, que ya sabéis como cada semana viene a hablarnos de cambio climático y de medio ambiente. Bueno, yo creo que nos ha resuelto bastantes dudas con respecto al plástico. Prometo tirar esta botella, que casi nunca bebo de ella. Normalmente me traigo una taza, pero es verdad que a veces se me olvida y bebo de la botella. Estáis viendo por aquí mucha fuerza a Pablo González y sobre todo es importante, yo creo, que no decaiga la información sobre Pablo González y que haya gente que siga manifestándose y luchando e intentando por lo menos poner un altavoz, ¿no?, a este caso tan sangrante de Pablo González, que como ya comentamos aquí, realmente lo que le ha pasado a Pablo el día que salga, que esperemos que sea pronto, pues a más de uno se le debería caer la cara de vergüenza, porque recordemos que es una persona que ni siquiera ha tenido un juicio justo, ni un juicio en general, no ha tenido absolutamente nada y sigue encarcelado 2 años después en un país además miembro de la Unión Europea. Por supuesto, seguiremos hablando de esto. Ayer de hecho recordamos el caso Assange y como bien decía Juan Teixeira, esta es una semana clave porque se decide si le extraditan o no a Estados Unidos, con todas las consecuencias que podría tener para él. Lo comentamos ayer por si queréis refrescarlo y muchos y muchas no os acordáis, que es normal porque ya es un caso que se lleva arrastrando muchos años. En el canal de YouTube lo tenéis colgado, en el canal de YouTube de Hasta el Coño de, que tenéis por ahí por el chat. Seguidnos, suscribiros y darle like, por supuesto, a todos los vídeos. Más noticias, como os decía, que tenía que recordar. Por cierto, Flapsy, un aplauso, que le he visto antes que ha entrado por aquí, no sé si sigue en el chat. Un placer verte de nuevo, Flapsy. Sí, hemos comentado ya lo de Ábalos al principio del programa, pero no te preocupes, que luego lo volvemos a subir y lo puedes escuchar de nuevo. Por supuesto, estaremos muy atentas a todas las informaciones nuevas que sigan llegando y a ver cómo se gestó, ¿no?, esas presuntas comisiones ilegales en las mascarillas. Decís por ahí, por aquí habláis de lo que dijo ayer el de Vox de los nazis. Bueno, ¿alguien a estas alturas dudaba de que Vox era nazi? O sea, quiero decir, hubo un momento en el que Vox denunció a alguien por acusarle de nazis y absolvieron a esa persona, en plan, le dieron la razón, rollo, oye, mira, sí, o sea, es decir, con todas las pruebas que hay en internet, yo creo que a nadie le quedaba ninguna duda. Si queréis lo vemos, pero es otra barra basada más de Vox para que se hable de ellos, hablando de que, bueno, que el régimen nazi tuvo sus cosas, ¿no? Sus cosas buenas y sus cosas malas, como Franco, ¿no? Mikel Aiz, muchísimas gracias, ahí robando su buen Prime. Robando un Prime para suscribirse a este canal. ¿No lo habéis visto? Venga, lo vemos un momento y luego nos vamos a otras noticias que creo que son, la verdad, más interesantes que estas personas, efectivamente estén a favor del nazismo y digan que los nazis tuvieron sus cosas buenas, o sea, con todo lo que estamos viendo de esta peña, ¿no? Un segundito, que os lo voy a buscar por aquí en el Twitter os lo busco, Vox Nazi. A ver, pues Vox Nazi, puede haber tantos resultados aquí, puede haber tantos... mira, esto fue lo que dijo. Luego, por cierto, salió Martina Velarde de Podemos a pegarle un buen repaso. Pero fijaos qué barbaridad. Es que claro, esta gente ya lo que queda aquí, ¿qué esperamos? Un segundito, que postulaba que os lo de pongo una forma totalmente inadmisible. Aquí está. El nazismo era una ideología odiosa, pero una ideología que creía en aquello que postulaba, de una forma totalmente inadmisible. Pero la ideología comunista pretende perseverar en esa aplicación del mal hasta sus últimas consecuencias, lo que lleva consigo dar muerte a sus semejantes. La intervención de hoy del señor Sánchez no me parece absolutamente impresentable. Ha arremetido
contra una formación política, contra un partido democrático que además luchó por la libertad y por la democracia de nuestro país y en contra de la dictadura. Y ha tenido, el arrojo de subir aquí a defender directamente el nazismo a cara descubierta. Por lo tanto, señor Sánchez, me da vergüenza, deje usted de mandarnos al resto de señorías a leer libros y lea usted más hasta que entienda lo que es la democracia y hasta que entienda lo que es el respeto a esta Cámara. Ahí salía Martina Velarde de Podemos después este señor que decís que ¿por qué tienen todos voz de ultratumba? Porque es donde están. O sea, realmente como viven en una cueva luego salen y se les queda la misma voz. Chicos, Víctor, aquí no es lo de la Constitución. Es la otra Marina. Es la otra Marina. Ya sabéis que este no es el único programa que se hace en Spanish Revolution. Creo que te has confundido de Marina. Eso es para Marina Olmos, que tuvo directo... ¿ayer o antes de ayer? Ya no me acuerdo, creo que por ahí. Hay otra Marina, efectivamente, haciendo directos. Claro, es la Marina que va de temas legales el programa. No es este, lo siento. Aquí te puedo leer una cita de Rajoy. Aquí, esto es lo que ofrecemos. Está la Marina que lee la Constitución y la Marina que lee citas de Rajoy. Pero mira, por ser tú te voy a leer una, hombre, para que veas, para que no gastes las paguitas en nada. Entonces, la Marina que lee la cita de Rajoy te puede leer una. Claro. Entonces, voy a leerte una cita, venga. Fíjate qué curioso. Decía Rajoy: quiero decir sí a los chiringuitos. Nos gustan los chiringuitos. Queremos los chiringuitos. Forman parte de nuestro ser y mientras este partido exista, habrá chiringuitos en Málaga y en Pontevedra también. Esto lo podía haber firmado Rajoy o Abascal, pero oye, ahí lo lleváis. Decís por aquí también. Esa es la Marina que empieza puntual, efectivamente. Supongo, no lo sé, porque nunca lo he visto desde el principio. ¿Qué más le imitas? Bueno, chico, cada uno imita como puede. Tampoco le pretendía imitar, pretendía leerlo un poquito con acento rajoyesco. Decís por aquí, este es el que llamó bruja a una diputada. Bueno, que podrían ser todos. Los de Vox son todos intercambiables, sinceramente. Podría ser cualquiera. Más noticias, como os digo, que tenemos por aquí unas noticias interesantísimas que al final no me va a dar tiempo a leer. Hay alguna que creo que os va a gustar, como por ejemplo, qué bien se curra en Mercadona, Seguro que habéis escuchado alguna vez esta afirmación. Condenan a Mercadona por no dejar a una empleada cambiar el turno para cuidar de sus hijos. La empresa contrató un detective para vigilar el marido, o sea que ya se ha gastado más dinero en investigar a su trabajadora que en el sueldo de su trabajadora, Bravo, Mercadona, venga, qué bien Mercadona, que tiene huevos cocidos ya, Venga, Mercadona. Venga, qué barata la leche en Mercadona. Increíble. En fin, cuentan en la noticia que la justicia obliga a la empresa alimenticia a respetar el turno de mañana que la trabajadora pidió y además deberá abonarle una indemnización de 5.000 euros, que poco me parece. La magistrada Gloria Pollatos considera que la contratación de un detective vulnera la intimidad familiar. Lo cuenta María García Arenales en Infobae. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es donde ha ocurrido esto, ha obligado a Mercadona a garantizar la conciliación familiar de una trabajadora que pidió un cambio de turno para, fíjate qué cosa loca, poder cuidar a sus hijos menores de 6 y de 4 años. La empresa alimenticia no solo deberá respetar el turno de mañana que solicitó la mujer, que trabaja allí desde 2009, sino que también deberá abonarle una indemnización de 5.000 euros por daño moral. La trabajadora, con cargo de gerente en un supermercado de Mercadona ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, solicitó en enero de 2023 que la dejaran trabajar exclusivamente en turno de mañana en vez de hacerlo en turnos rotatorios de lunes a sábado, una semana de 9:30 a 3 y otra de 4:30 a 10, que ya son bastantes horas, de lunes a sábado, pero la empresa se lo denegó al considerar que alteraba la distribución habitual y ordinaria de la jornada de la empresa, porque Mercadona se ve que no tiene suficientes trabajadores como para poder darle a una trabajadora que lleva con ellos desde 2009 un turno que no sea rotatorio. O sea, es que es de verdad, o sea, como que fueran una mercería del barrio con 2 empleados, ¿me entiendes? Dicen aquí que
La empresa se lo denegó, si bien la justicia consideró que eran razones genéricas y abstractas que no fueron aprobadas en el juicio, tal y como indica la sentencia del tribunal. La mujer además acreditó que se trataba de una verdadera situación de necesidad, pues ambos hijos menores requieren cuidados por las tardes y no dispone de otra ayuda permanente familiar que pueda atenderlos, ya que su marido es autónomo y trabaja en su propio gimnasio de 8 a 9 horas. La vida que nos ha tocado vivir, la verdad, trabajar de 8 a 9 y no llamarle esclavitud. En este caso, según explica a Infobae España Gloria Pollatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la justicia no solo ha aplicado la perspectiva de género, sino que también ha integrado la perspectiva de infancia, pues ha sido primordial el interés superior de los menores. Esto significa juzgar teniendo en cuenta la realidad social existente y prestar atención a la situación desaventajada de las mujeres trabajadoras y a la pérdida de oportunidades laborales que soportan por no dejar de cuidar, según explica la cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Esta sentencia tiene además un impacto relevante en la población femenina, pues son las mujeres quienes mayoritariamente solicitan esos permisos, y en el caso de Mercadona, una compañía donde trabajan miles de empleadas, puede servir de ejemplo a aquellas que soliciten una reducción o adaptación de la jornada por cosas similares. Además, cabe destacar que en este caso Mercadona contrató un detective no solo para investigar a la empleada que pidió el cambio de turno, sino para que siguiera a su marido durante 4 días del mes de mayo para averiguar cuáles eran las obligaciones familiares y profesionales de ambos, por lo que también siguió a los niños. Tócate el coño. Entiendo, dicen, que la empresa lo contrata porque consideraba que la trabajadora estaba defraudando, que no iba a cuidar a sus hijos en ese tiempo que pedía, pero es que la empresa no tiene ningún tipo de contratación con los familiares de ella y por tanto no tiene legitimación para seguirlos. Para la magistrada, de hecho, lo más relevante del caso son los lindes que ha pasado la empresa contratando a un detective para seguir a sus familiares. El detective siguió a personas con las que la empresa no tiene una contratación y no solo les sigue en espacios públicos, sino también en el desempeño de actividades puramente familiares, porque puede que acudan a clase de idiomas o al ambulatorio, y en ese seguimiento están obteniendo información que entra dentro del ámbito de la privacidad. Joder con Mercadona, El sueño de todos, currar en el Mercadona, Cuando decimos, ¡qué buen sueldo, Mercadona! Sí, pero luego pídeles un cambio de jornada, luego pídele algo a Mercadona que te pone un detective. Alucinas. O sea, ¿qué pensaba que iban a hacer los niños? ¿Tráfico de drogas? Es que es acojonante, tío. La verdad, es bastante fuerte los límites que están traspasando algunas empresas. Otra noticia, y ya última de hoy, pero a mí, sinceramente, una de las noticias que más me tiene preocupada, bueno, para empezar, quiero enseñaros esta foquita que han visto en las playas de Huelva. Mirad qué mona. Mira qué mona la foca, tío. Qué monísima. Qué graciosa la foca. En Huelva, tío. Ya sé dónde voy a ir de vacaciones este verano. Dicen por aquí, lo cuenta Enrique Domínguez, que los residentes de las playas de Huelva fueron testigos de un acontecimiento excepcional cuando una foca fue avistada en la orilla, generando sorpresa y especulación sobre cómo pudo llegar a aguas más cálidas y alejadas de su hábitat natural. La foca, captada en vídeo por varios transeúntes, parecía encontrarse en buen estado de salud, aunque algo desorientada. Hombre, tú imagínate dónde estaría esta señora que de repente a lo mejor está en California y dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué son estos chiringuitos? ¿Qué es este aire que se respira aquí? ¿Qué está pasando? Pues ahí estaba la señora foca que de repente se acostó en California y se levantó en Huelva. Como os digo, la presencia de focas en estas aguas es poco común y algunos se preguntan qué circunstancias llevaron a este mamífero marino a las playas de Huelva. Especulaciones sobre corrientes oceánicas inusuales, condiciones climáticas extremas o un error de navegación han surgido entre la comunidad local. Hombre, a ver, yo tengo mala orientación, pero esta me gana, Esta me gana en cuanto a orientación. Me recuerda a esa morsa que se quedó dormida y le pasó eso, que apareció en otro país, claro. Yo la entiendo porque ¿a quién no le ha pasado esto? Ojo, esclavo a tiempo parcial que está regalando 5 suscripciones. ¡Bravísimo! Y ya llevamos 6 de 40. Venga, que en breves hacemos ese sorteo. Ya estamos cerca de ello, chicos. Ya estamos casi, ya no nos queda tanto. Ya estamos casi a un tercio. La última noticia, no por ello menos importante. Atención, gente de Almería y alrededores, porque buscan a contrarreloj en Almería el huevo robado de un avestruz único y en peligro de extinción, que estáis seguros que ha sido un cura, dados los antecedentes. Por favor, se busca un huevo de un avestruz. Juan, no te hagas una tortilla con ese huevo, por muy grande que sea, que aquí nos conocemos todos y han dicho, ¡fuah! ¿Has visto ese huevo? Me hago una tortilla. Por favor, a ver, ¿qué estamos haciendo? Gente, no robéis huevos de avestruces.
y menos en peligro de extinción, o sea, hay que comportarse un mínimo. Viene la noticia en El Español, el huevo, dicen, se encontraba en una reserva en Tabernas y es de un avestruz de cuello rojo, una especie de la que solo quedan unas 40 parejas en el mundo. Lo cuenta Pablo García Santos, dice que los veterinarios José María Rodríguez y Melody Cortés regresaban el pasado domingo de un congreso internacional celebrado en Alicante, lo hacían con prisa y destino a su lugar de trabajo, el Parque Oasis Mini Hollywood de Tabernas, en Almería. El motivo no era para menos, después de más de 5 años trabajando con una pareja de avestruces de cuello rojo, iban a presenciar el primer huevo que tenían en sus instalaciones de esta especie. La puesta se produjo alrededor de las 9 de la mañana, pero la alegría no llegó ni siquiera a la tarde. Entre las 2:30 y las 3, la hora de comer, lo que yo te diga, ya había desaparecido el huevo, o mejor dicho, lo habían robado. Debe de haber sido una persona ágil y fuerte, dicen, porque ha tenido que saltar un muro de 2 metros, sospecha Cortés. De hecho, cree que en el robo participaron varias personas. Mientras alguien distraía al macho, el otro saltó. La única prueba con la... decíamos que habían cogido ya a Antonio Tejado, ¿no? Porque a lo mejor esto también viene de ahí. La apuesta, como decíamos, la única prueba con la que cuentan son las huellas de unas zapatillas en el muro. Esto no ha impedido que los veterinarios hayan puesto una denuncia ante la Guardia Civil. Los agentes ya han venido, dicen, han inspeccionado la zona y han hecho fotos de las pisadas. Este hecho podría haber quedado una mera anécdota si el avestruz de cuello rojo o avestruz del Sahara no se encontrara en peligro crítico de extinción. En el mundo solo quedan unas 40 parejas de esta especie, así que, por favor, señores, dicen además aquí que el huevo no tiene valor en el mercado y que quién puede estar detrás de esta sustracción. Dicen por aquí, presumiblemente lo habrán hecho como un acto de valentía tratando de impresionar a alguien. Lo que sí que tiene más claro es que no han sido conscientes de su peligrosidad. Estamos hablando de animales, dicen, con más de 2 metros de envergadura. Con una patada podrían haber matado a alguno. De hecho, hubiera sido traumático, a la par que gracioso que un señor, porque vamos a hablar claro, esto ha sido un hombre, o sea, tengo cero dudas de esto, que un señor, por hacerse el machote con sus colegas, hubiera entrado y la avestruz le hubiera pegado una paliza, hubiera sido, además que se le hubiera pegado la avestruz, no la avestruz macho, la avestruz hembra, hubiera sido bastante espectacular, la verdad. A mí, yo hubiera estado del lado de la avestruz, sinceramente. Pero si alguien sabe qué animal, nunca mejor dicho, ha podido hacer esto, por favor, que se lo notifique a la Guardia Civil y ojalá le metan un multazo por robar un puto huevo, que hay que ser gañán para entrar a robar un huevo de avestruz, sinceramente. ¿Algún acolito de Fran de la jungla? Pues podría ser. Otro que no sabe acercarse a los animales como debe. Otro. Lo que pasa es que este tuvo más suerte, este estuvo más ágil que el otro. En fin, ya con esto yo creo que terminamos el directo por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Bueno, voy a repasar las portadas, no vaya a ser que aquí, mientras hablábamos de avestruces y focas, haya habido un golpe de estado o algo. Que de hecho, por cierto, os recuerdo que ya hicimos un programa de esto, de hecho hicimos como varios, pero hoy las tractoradas llegan a Madrid. De hecho, yo he escuchado en mi barrio algo de jaleillo. Llevan sus protestas al centro de Madrid, así que hoy habrá carreteras cortadas y protestas por si estáis por aquí, pues para que lo sepáis. Aparte de esto, yo creo que ya nada más y nada menos, nos vamos a ir ya, que yo me tengo que poner a escribir el guión de hora 20 y pico, que pues tristemente no hablamos de focas y de huevos de avestruz, por eso me tengo yo que desahogar aquí. Y ahora, como os digo, me piro ya. Muchísimas gracias, chicos y chicas, gracias Mic, Victoria, TV Zurda, Flapsy, que siempre es un placer tenerte por ahí. Yo me voy a ir ya y a ver con quién os dejo hoy, ¿no? A ver con quién os dejo hoy por aquí. Vamos a ver quién está en el directo. Vamos a ver quién queda por Twitch. A ver, con quién os puedo dejar yo hoy. Está el Esqui, está Isma, mira, está Isma Juárez. Venga, pues os voy a dejar con Isma Juárez, a ver qué está contando, que últimamente ya no cocina Isma, ¿no? Ha renunciado a cocinar. Le podéis preguntar a Isma si fue el que robó el huevo de avestruz, porque le pegaría muchísimo haber hecho eso. Un besito, remolachers, mañana más y mejor aquí a partir de las 12:30. Un beso muy grande y ánimo, que ya es miércoles, ya huele a fin de semana. Chao, 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 hasta mañana. Adiós, chicos, chicas, hasta luego. Spanish Revolution. Spanish Revolution.